Bueno, buenas tardes compañeros del Grupo de Historia del Parque de la Revolución. Bienvenidos a nuestra reunión semanal. Estamos en el Corredor Cultural Miguel Ángel Carlos. El clima aún nos permite estar por aquí. Si no, pues tenemos por ahí en la Clínica Chihuahua ya un espacio para hacerlo, si no lo permite aquí las condiciones. Entonces, el día de hoy, pues, tenemos una charla, pues, viendo lo de la Revolución Mexicana, noviembre, a cargo de Héctor Iván Olivas. La charla es la revolución en Chiapas, que es poco conocida, ¿no? En la historia oficial y en los libros. Entonces, le voy a pedir aquí a Gina que nos dé la semblanza de Héctor Iván. Buenas noches a todos, compañeros. Sean bienvenidos los presentes y los compañeros de la plataforma. Mi nombre es Virginia Domínguez, a sus órdenes. Voy a presentar con gusto la semblanza del compañero Héctor Iván Olivas González. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es miembro fundador del Grupo de Historia del Parque de la Revolución junto al señor Alfonso Sotelo Domínguez desde el 2012. Es activista a favor de la conservación del patrimonio histórico de Chihuahua. Es abogado postulante, con un gran conocimiento sobre la historia local, nacional y universal. Ha participado en varias pláticas en este grupo con temas muy variados. Y ahora, pues, con el tema de la revolución en Chiapas. Adelante, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, compañeros? Pues este trabajo, pues es una ampliación de uno que ya habíamos ido presentando con el tiempo, que es el de las facciones olvidadas de la Revolución Mexicana. Y en origen, pues nada más era una breve introducción y con el tiempo, pues ha ido creciendo cada facción, con respecto a la cantidad de material, ¿no? Que se ha ido recopilando a lo largo del tiempo. Entonces, como es noviembre, mes de la revolución, y bueno, nosotros estamos muy acostumbrados aquí en Chihuahua, como este es el uno o el epicentro de la revolución mexicana, eh, pues a ver únicamente un poco, ¿no? Lo que ha sido el proceso revolucionario para nosotros. Sin embargo, pues impactó de muy diferentes maneras, con muy distintos actores en muchos casos, el resto del país, ¿no? Y en este caso, pues es importante pues ver un panorama más general y a lo mejor también salir de los lugares comunes del tema de la revolución, ¿no? Que casi siempre hablamos de Pancho Villa y de los mismos actores, ¿no? Entonces, en este caso, pues recordando, repasando un poco, ¿sí? Hay facciones a lo largo de la historia de la revolución que hemos conocido muy bien, que son las más importantes, las grandes. El Ejército Federal, que son los porfiristas y huertistas, la Reacción, y los cuatro grandes ejércitos revolucionarios, el Cuerpo de Ejército del Noreste, que son el Grupo Sonora, los de Obregón, el Cuerpo de Ejército del Norte o División del Norte, los villistas, que los conocemos sobradamente, el Cuerpo de Ejército del Noreste, los carrancistas, y el Ejército Libertador del Sur, los zapatistas, ¿no? Y pues más o menos este es el recorrido de las grandes campañas, ¿no? Sobre todo contra Huerta en la etapa constitucionalista, ¿no? Ubicando pues los territorios dominados por regla general por estas fuerzas, Chihuahua y La Laguna, villistas, más lo que llegaron a tener bajo control, la zona de Sinaloa y Sonora, que es de donde se origina el grupo que ganó la revolución, el sonorense, el territorio carrancista propiamente, que es Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, parte de San Luis Potosí, incluso Zacatecas, y la zona zapatista, ¿no? Que es Morelos y zonas de lo que es Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y la propia Ciudad de México, ¿no? Pero hay varias facciones que han sido olvidadas o que pues, no son muy mencionadas en la historia oficial por diversas razones, entre ellas el tiempo y que en realidad pues
en muchos casos han formado parte más de una historia regional más que de una historia estatal, ¿no? Los ejércitos que para 1916 al 20, en las últimas etapas de la revolución, pues aún estaban en guerra contra el gobierno central, en ese momento dirigido por Venustiano Carranza, que algunos ya los hemos visto, ¿no? Mira, como es el caso de los pelaicistas, los arenistas, que ya nos ha tocado platicar sobre esos grupos, ¿no? Y bueno, todas las fuerzas que combaten o luchan en el periodo revolucionario, pues se pueden clasificar en dos clases, ¿no? Las fuerzas propiamente revolucionarias, que nacen como opuestas al status quo del régimen porfiriano, y en su mayoría, salvo los hermanos Flores Magón, son derivadas del maderismo, ¿no? Y pues se caracterizan por ser grupos de idearios muy variados como el anarquismo, el agrarismo, el liberalismo democrático, la lucha por los derechos de los obreros, eh, los clásica idea que tenemos nosotros de los ideales revolucionarios, ¿no? Y las otras son las fuerzas de carácter reaccionario, que son grupos que buscaban restaurar el viejo orden del régimen porfiriano o mantener mediante la autonomía regional o la soberanía estatal la misma situación política, social, económica y jurídica que imperaba durante el periodo porfirista previo a la revolución, esto en favor de intereses de élites locales o de inversionistas extranjeros, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar del movimiento armado pachista y de los finqueros pinedistas, que es como podemos ver el tema de la Revolución Mexicana en el estado de Chiapas, ¿no? Primeramente, lo que nos podemos referir a la Revolución Maderista y la Guerra de las Dos Ciudades. Este es el primer periodo de la revolución en Chiapas. Durante la revolución maderista, bueno, que todos sabemos se dio en su inicio el 20 de noviembre de 1910, la oposición maderista de Chiapas permaneció más bien pasiva sin recurrir al levantamiento armado. Tras la victoria de Madero, decidieron tomar el poder por los cauces institucionales y electorales, pero durante el interinato de León de la Barra estallaron los conflictos para nombrar un gobernador interino maderista que era propuesto por los grupos políticos de San Cristóbal de las Casas. Ya en respuesta a esto, los grupos porfiristas de hacendados, comerciantes y políticos acantonados en Tuxtla Gutiérrez lo rechazaron y se levantaron en armas acaudillados por personajes de la oligarquía local, como eran Alberto Pinedo Garrio y Antero Ballinas, estos, bueno, apoyados por el clero local. Los maderistas deciden hacer lo propio. Eh, ¿Cuál es el tema? El conflicto tenía un carácter regionalista también, ya que los maderistas o los clubes antirreeleccionistas se habían formado y fortalecido en San Cristóbal de las Casas. En esa ciudad tenían sus bases sociales, ¿no? En cambio, en Tuxtla Gutiérrez, este era el bastión de las fuerzas porfiristas. Y esto tenía su origen en un conflicto que había ocurrido en el siglo XIX, a finales. Eh, en Chiapas no hay casi que un gran hacendado como Luis Terrazas, sino hay muchos finqueros y hacendados con mucho menos poder y tierras. De hecho, el finquero no son tierras demasiado grandes, podría decirse, clase media. Y el hombre fuerte o el hombre que políticamente dominaba el estado de Chiapas era Emilio Rabasa, era el gran cacique de Chiapas. Emilio Rabasa es más que todo conocido por ser uno de los juristas y constitucionalistas importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues a nivel nacional, diputado, senador, incluso en las conferencias de Niagara Falls, cuando hay un intento de negociación entre las fuerzas constitucionalistas y los huertistas, él representa al gobierno de Victoriano Huerta. Entonces, cuando él fue gobernador, dado que en Tuxtla Gutiérrez, en la región, empezó el gran auge económico de Chiapas, decide mover la capital de San Cristóbal de las Casas, que es la capital antigua desde el periodo de la colonia española, a Tuxtla Gutiérrez, que a la fecha es la capital. Esto a consecuencia, pues, de ese auge económico, ¿no? Eso generó un enorme resentimiento en otras regiones de Chiapas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos dos grupos son antagónicos, esa vieja rencilla la retoman los maderistas
y viene una serie de choques armados entre gente de esas dos zonas de Chiapas. Sobre todo hay una batalla en Chiapa de Corzo que está a medio camino o está a medio camino entre Tuxtla y San Cristóbal, ¿no? Los combates son inconclusivos. De hecho, el 13 de octubre de 1911 se firma un acuerdo de paz entre los tuxtlecos y los sancristobalenses mediados por el gobierno federal. Madero, como ocurrió en otras partes, tiene una enorme desconfianza de los propios rebeldes revolucionarios que él impulsó. Entonces decide sumar a los porfiristas en el gobierno chiapaneco y confiar en los tuxtlecos, como ocurrió en muchos otros casos, ¿no? Durante la decena trágica, y que viene el estallido de la Revolución Constitucionalista posteriormente, es decir, tras el derrocamiento de Madero y el levantamiento de los grupos revolucionarios encabezados por Carranza, pero que comprendían a Obregón con los sonorenses, a Villa aquí en Chihuahua, y los zapatistas por otro lado, el estado de Chiapas se mantiene al margen, ¿no? Sin mucha expectativa a ver qué está ocurriendo y sin intervenir, ¿no? Eh, Tras el colapso del régimen de Huerta y la firma de los tratados de Teoloyucan, que disuelven al ejército federal y relevan al ejército federal por el ejército constitucionalista, Carranza toma la decisión de enviar a Chiapas al general Jesús Agustín Castro al mando de la División 21. Jesús Agustín Castro es un personaje muy interesante de la revolución, de esos generales carrancistas de los que no se habla mucho. Durante la escena trágica, él combate a los golpistas de la Ciudadela, porque curiosamente es el único revolucionario que se encuentra cerca de la capital en ese momento, al mando de la brigada, que después fue división, la División 21, se encontraba acantonada en Tlanepantla. Cuando muere Madero, esta división se lanza en un viaje evadiendo a todas las fuerzas federales hasta llegar a regresar a Coahuila y ponerse a las órdenes del Plan de Guadalupe, ¿no? De Venustiano Carranza, ¿no? Al llegar Jesús Agustín Castro anuncia los postulados de la Revolución Mexicana a los chiapanecos, que son contrarios a las élites del Estado, formadas por hacendados, grandes comerciantes, fincas de cacao, de diferentes frutos, y de inmediato lanza una serie de reformas, como una ley de obreros que abolía la servidumbre, que era base de la economía de esas fincas y haciendas en Chiapas. Prohíbe las tiendas de raya, establece el salario mínimo y una jornada de 8 horas. Asimismo, se introduce el divorcio por primera vez en Chiapas, de hecho quien lo legaliza en México es el gobierno carrancista. Inicia procesos de restitución de tierras y confisca bienes al clero. ¿Cuál es la reacción de la población chiapaneca o al menos de los chiapanecos? Pues levantarse en armas contra el gobierno carrancista, ¿no? Para todos estos grupos locales, Agustín Castro y los carrancistas, pues son invasores norteños, ¿no? Que vienen a trastocar la vida del estado de Chiapas, ¿no? Tanto el clero como los comerciantes y políticos proclaman un documento llamado el Acta de Cangui, el 2 de diciembre de 1914, mediante el cual se levantan en armas con la finalidad de defender la soberanía estatal, expulsar a los invasores carrancistas, a quienes acusan de cometer actos vandálicos, de ser una fuerza de ocupación y de imponer medidas arbitrarias, ¿no? Y básicamente, como viene ahí el documento, pues dicen, en vista de los actos vandálicos que viene haciendo víctima la familia chiapaneca, que curiosamente ellos es el nombre de la élite que gobierna el Estado, a la fecha en gran medida, por parte del odioso grupo armado que ha invadido el suelo chiapaneco enviado por el gobierno carrancista sin otra bandera que pisotear nuestras instituciones políticas, base de nuestra soberanía y declararse dueños de las honras, vidas y haciendas, sembrando por todas partes el dolor y la miseria y atacando lo que de más sagrado tiene el hombre, el hogar. Hemos resuelto los suscritos levantarnos en armas en defensa de la sociedad con los elementos que el pueblo chiapaneco justamente indignado pueda darnos, siendo de advertir que no cejaremos en nuestros propósitos hasta haber logrado la expulsión del filibusterismo carrancista del territorio del Estado, así como poner al frente de los destinos del mismo un gobierno legítimamente emanado de la voluntad del pueblo chiapaneco, que tiene más que cualquier otro
de los que forman la Federación Mexicana el derecho de exigir el debido respeto a su soberanía. Esto acordamos y firmamos en Piedra Paz, Ribera de Cangui, departamento de Chiapas, los 2 días del mes de diciembre de 1914, recogiendo desde luego nosotros los que nos sigan como jefe y con el grado de coronel al ciudadano Tiburcio Fernández Ruiz, quien está presente, desde luego se pone al frente de las fuerzas referidas. El movimiento tomó el nombre de mapachismo, revolución mapachista, en virtud de las habilidades de estos animales para ocultarse en la selva, cazar y así como por su astucia, aunque otros autores mencionan que por comerciar maíz crudo en las comunidades, ¿verdad? Sus fuerzas se componían de los hijos de los finqueros y hacendados como oficiales y la tropa, pues sus peones. Los mapachistas estaban liderados por un primero coronel y luego general, nacido en Chiapas, Tiburcio Fernández Ruiz, que tenía experiencia militar porque él se había unido a la División del Norte de Francisco Villa. Muchos chiapanecos estudiaban en México y algunos se unieron a movimientos revolucionarios, incluso llegó a participar en la batalla de Zacatecas. Al darse las tensiones entre Carranza y Villa tras la batalla de Zacatecas, Tiburcio obtiene autorización de Villa para regresar a Chiapas a extender la revolución, por lo que los mapachistas en principio se identifican como fuerzas afiliadas al villismo, aunque fueran tropas de los hacendados bajo el nombre de la División Chiapas Libre. Esta es una de las grandes ironías, ¿no? Él peleó con Villa bajo sus órdenes, incluso en Zacatecas, y ya cuando estalla el conflicto entre villistas, bueno, la convención y los constitucionalistas de Villa y Carranza, pues él va con el nombre como si fuera villista, pero está defendiendo los intereses que son totalmente contrarios a lo que nosotros conocemos del villismo aquí, ¿no? Que fue y atacó derechito a la oligarquía estatal, ¿no? En el caso de Chiapas, pues la oligarquía se defendía por su anticarrancismo con la bandera villista, ¿no? Los mapachistas en principio hostigaron a los carrancistas, pero tuvieron 2 intentos de tomar la capital, Tuxtla Gutiérrez. El primero fue el 5 de junio de 1917 y el segundo el 29 de julio de 1917. Si bien los carrancistas lograron sostener la plaza bajo el mando del coronel Pablo Villanueva, su victoria no fue definitiva. Posteriormente, Carranza envía al general Salvador Alvarado a sofocar la rebelión y este emprendió una concentración de la población en zonas controladas por el gobierno, lo que generó una hambruna entre la población, una estrategia similar que se utilizó también en Morelos contra los zapatistas, que es básicamente tomar poblados enteros y concentrarlos en otras zonas, lo cual, pues, bueno, es un crimen de guerra de acuerdo a las leyes actuales de la guerra, ¿no? Y que provocó como consecuencias, pues al alejarlos de sus cultivos y de sus propiedades, pues, generó hambruna entre la población civil, ¿no? Fernández Ruiz logró emboscar a Alvarado cerca de la Concordia, obligándolo a replegarse y dejando la guerra en un estancamiento. El ejército revolucionario carrancista nunca pudo derrotar a los mapachistas, ¿no? A esta facción. Los finqueros pinedistas, bueno, similares al mapachismo, se dio otro levantamiento, en julio de 1916. Eran finqueros liderados por Alberto Pineda Ogarrio, parte de la élite de San Cristóbal de las Casas, contra las reformas de los carrancistas, sobre todo la laboral que mencionábamos que eliminaba la servidumbre de la cual dependían. Los finqueros eran propietarios de un tamaño medio, que era lo común en Chiapas, eran familias con buena educación, tipo criollo blanco, y tenían buen rango de racismo hacia los indígenas, quienes veían como su mano de obra. Esos rasgos de la sociedad chiapaneca, pues creo que los escuchamos muy bien hace algunos años, polvos de aquellos lodos que fue el 94, que vamos a ser sinceros, la revolución no triunfó en Chiapas. Ese es un tema muy importante. O sea, los revolucionarios tuvieron que pactar con las élites chiapanecas, no las pudieron someter. Esta fuerza era independiente de los mapachistas, pero mantuvieron una alianza con estos, así como con el felicismo de Veracruz. El felicismo eran las tropas de Félix Díaz, que incluso posteriormente regresó a México a seguir haciendo guerrilla contra Carranza. E incluso con tropas zapatistas en el estado, al mando de Rafael Cali Mayor. Los pinedistas operaron en la zona norte de Chiapas, lo que se le conoce como los Altos de Chiapas, ¿no? Básicamente eran prácticamente iguales que los mapachistas, nada más que
tenían un liderazgo diferente y venían de grupos políticos distintos. Es este caso el de San Cristóbal de las Casas, que en principio había apoyado a Madero. La intervención zapatista. El zapatismo entra a la entidad a través del general Rafael Cali Mayor Gurría, quien era un chiapaneco de Cintalapa, también de una familia finquera. Esta familia lo había mandado a la Ciudad de México a estudiar Derecho, estuvo en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y ahí interrumpió su carrera y primero se une al maderismo, en 1910 con la Revolución, y en 1913 deserta de la escuela y se va a Morelos a unirse a las fuerzas de Emiliano Zapata, el Ejército Libertador del Sur. En 1915 fue enviado por el general Genovevo de la O, que es uno de los hombres fuertes después de Zapata, son de los mandos del Ejército Libertador, y lo envía a operar en la zona de la frontera entre el estado de Tabasco y el estado de Chiapas. Cali Mayor efectuó incursiones y ataques desde la selva de Mezcalapa, que está en la frontera con Tabasco, con un ejército de campesinos. Y lo que buscaba Cali Mayor era implementar, pero bueno, adaptar de alguna manera el plan de Ayala a Chiapas, sin trastocar algunos aspectos de la sociedad tradicional chiapaneca, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues ninguna de las fuerzas logra realmente imponerse, ¿no? Viene un estancamiento de la guerra, para 1920, ya para finales de la revolución, tanto mapachistas como pineristas, zapatistas y los propios carrancistas o el gobierno en ese momento de Carranza, no habían logrado dominar ni controlar la situación en el estado. Aquí se puede apreciar en el mapa, pues la zona fronteriza con Veracruz, Oaxaca y Tabasco, pues está bajo control de Rafael Cali Mayor, que es un zapatista, como lo mencioné. La zona de los Altos, desde San Cristóbal hacia el norte, pues son los pineristas, los finqueros que dominan ese territorio. Y la zona está hacia el sur, que son los mapaches llamados, ¿no? De Tiburcio Fernández Ruiz. Y el resto del estado, pues lo medio controlan los carrancistas, ¿no? Tratando de repeler a esas guerrillas. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando viene la rebelión de Agua Prieta, cuando estalla el conflicto entre Álvaro Obregón y Venustiano Carranza por la sucesión, detonado por un conflicto de límites de aguas en el estado de Sonora, con el gobernador de la Huerta, que viene la rebelión para deponer a Carranza, pues un montón de grupos aprovechan que eran anticarrancistas principalmente, o era su principal enemigo, deciden secundar el plan de Agua Prieta de los sonorenses. Entonces, Tiburcio Fernández decide secundar el plan de los aguaprietos y toma la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y al triunfar Álvaro Obregón, pues se queda como gobernador del estado de Chiapas. Incluso posteriormente asume la senaduría del estado de Chiapas. Por otro lado, Rafael Cali Mayor, como el resto del zapatismo, también secundan a Obregón y al plan de Agua Prieta. Y Rafael Cali Mayor obtuvo algunos cargos políticos, incluso fomentó la creación de ejidos y colonias y comunidades militares agrarias en el estado de Chiapas. Era, digamos, el sector más revolucionario. Los finqueros pinaístas de igual manera también se deciden reconocer al gobierno sonorense. Y desde luego, desde estos grupos y especialmente durante el gobierno de Tiburcio Fernández Ruiz, pues empezó a poner todo tipo de trabas para las reformas revolucionarias, tanto la aplicación del 123 como la aplicación de la reforma agraria del 27. Entonces, todos esos gobiernos subsecuentes que fueron producto del pacto entre estos grupos que no se pudieron someter por los revolucionarios y el gobierno central revolucionario de la Ciudad de México, que posteriormente se convirtió en el Partido Revolución Institucional, pues siempre pactaron con esas élites locales. Por lo tanto, las grandes reformas revolucionarias de la Constitución del 17 se aplicaron de la manera más tenue posible en el estado de Chiapas. Entonces, ocurre un impasse. Carranza sí quería dominar Chiapas y aplicar las normas constitucionales, ¿no?
pero Obregón decide que no. Obregón decide pactar con esas élites locales, al no poderlas someter, las acepta en el plan de Agua Prieta, y pues en gran medida y derivado de este pacto político, pues viene mucho del atraso histórico y del problema de la tierra y los problemas y los conflictos de cacicazgo, problemas étnicos que hay en el estado de Chiapas, del tema del racismo y toda esa cuestión. Por eso se puede decir que la revolución llegó, pero no triunfó en Chiapas, fue rechazada por esas élites locales. Asimismo, pues esto pone semillas y la influencia de la rebelión indígena y del zapatismo quedan sembradas en esta época para eventualmente tener un apéndice de carácter revolucionario en esta historia con la irrupción en escena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, que viene de todos estos problemas estructurales, de esta estructura colonial y postcolonial que fue intocada por la propia revolución prácticamente y que eventualmente volvió a emerger ya décadas después, en la etapa pues de la modernización más reciente, ¿no? Del Estado mexicano, ¿no? Tras el mismo día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y a la fecha, ya muchos años después, de hecho este año se cumplen 30 de la revolución de revuelta del ZLN, pues muchos de esos problemas estructurales pues siguen vigentes y siguen igual, ¿no? Incluso aderezados con nuevos problemas, ¿no? Que va trayendo la modernidad de este siglo, o la posmodernidad de este siglo. Pues es un tema breve, aunque a pesar de que haya durado a lo largo del tiempo, ¿no? Y que tenga más influencia y vigencia que otros temas de la propia revolución en el devenir actual. Y pues la bibliografía es el Soconusco y la Revolución Mexicana, y un libro muy interesante que se llama La defensa de los finqueros en Chiapas, de Hernández Chávez Alicia, del Colegio de México. Ese lo puedes bajar fácilmente ahí en la página del Colmex, porque viene más o menos explicado todo ese proceso revolucionario del caos chiapaneco de la Revolución Mexicana, y que pues todavía sigue dando situaciones difíciles en el estado, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Muy bien, Iván, pues sí, muy concreta el tema de la etapa de la revolución en Chiapas y pues, de las facciones olvidadas, ¿verdad? Que poco conocemos, al menos pues, en lo personal, poco esto, ahora que la próxima semana voy a dar una plática de las mujeres en la revolución. Y me llamó la atención de una revolucionaria, María Teresa Rodríguez. Carranza la nombra coronela y Carranza la nombra para que vaya a Chiapas a reclutarle gente para que apoye su causa, el convencionalismo. Y llega a Chiapas y dice, prefiero hablar más rápido, pero recluta algunos, más de 200 gentes y los pone al mando de Agustín Castro. Muy bien, si hay alguna participación aquí en la sede, sí, soy Manuel Alderete, y ahí a través de la plataforma, levantando la manita, por favor. Adelante, Manuel. Sí, no, felicitaciones, algo que no conocemos mucho, la pena yo. Dos preguntas así. Uno, para dimensionar las broncas agrarias acá en Chihuahua y las de Chiapas. Los finqueros, no sé si tengan ese dato, finqueros que dices ahí de los Altos, ¿cuánto tiene un finquero y cuánto tenía un campesino que no tenía, que no era parte de la finca? No es para tener una idea, no sé. Y la otra, a mí me tocó una sorpresa media rara. Una vez andaba en un evento en Nicaragua y de café, y vienen los mexicanos representando al café, y de repente que se bajan del avión y eran unos pelados así como de 1,90, todos güeros. ¿Y de dónde vienen?
usted representando a México de Chiapas. Ustedes sí son de Chiapas. Total que en el Soconusco hay unas colonias alemanas, unas familias muy fuertes que se dedican al café. Y ahí me sorprendió, no sé, la pregunta es, ¿cuándo llegaron estos, que sabes, alemanes a Chiapas? Se hacían las preguntas, las tierras de Chiapas. Las fincas tenían alrededor de 5.000 hectáreas, más o menos. Comparado con los latifundios del norte, pues, no es- pero 5.000 es Y bastante, ¿no? más en la sierra, ¿no? Y más en la sierra. Hay que recordar que también esas extensiones pues, son altamente productivas por el tema del agua, ¿no? Entonces, esta diferencia de las norteñas que, aunque muchas haciendas norteñas son grandes, pues también está el tema del agua. El Soconusco es una de las zonas donde hay unos finqueros muy fuertes, ¿no? Entonces, el café es uno de los cultivos que empieza en esta época, el cacao es otro de los cultivos fuertes de Chiapas, entonces hay un auge precisamente en la zona del Soconusco y alrededor de Tuxtla Gutiérrez que aumenta considerablemente la riqueza en manos precisamente de esas personas, colonos alemanes o criollos. Hay un tema racial más fuerte que en otras partes de México revolucionario, ¿no? Esta cuestión con los pueblos indígenas y una mayor segregación en la zona de Chiapas. Entonces, son tierras, a lo mejor algunas no son tan grandes, otras son, los de 5.000 son de las fincas más grandes que pudiera haber. Había menores. Y había muchas menores que eran más como clase media, pero era lo suficiente para que muchos de estos élites mandaran a sus hijos a educarse a otras partes. Incluso, como mencionamos, eh, Tiburcio Fernández Ruiz, el propio Rafael Cali Mayor, pues los mandan a estudiar a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, tienen cierto capital, aunque no sean los capitales comparados con los que pudiera tener un Luis Terrazas, por ejemplo, un Ramón Corral en Sonora, otros de o los grandes hacendados del azúcar en Morelos, sí tienen una importancia considerable. Y hay un cierto despegue, hay un auge con el tema del café, del cacao en este periodo en Chiapas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Aportaciones? Muy bien. Otra más. A ver, adelante. No, pues, A ver si te ubicas donde está la lámpara. ok. No, básicamente, es un reto aquí, resulta que me sorprende acá el joven acá porque saca unas historias que nadie conoce. Y hay una historia de Chihuahua que pocos conocemos y que estaría bueno escarbar un poquito, que se llama la época de las defensas sociales, que empieza en 1916 en la Miquipa y sigue hasta mediados de los 20, los 30, que básicamente un ejército en contra de todos los demás. O sea, defensas sociales eran que ya no lleguen los villistas, ni los carrancistas, ni los de estos, ni los otros, sino defender la tierra o las regiones. Y es una historia, entonces aquí el reto es de que si puedes dar una plática de las defensas sociales y todos sus jefes y algunos llegaron a ser gobernadores, como Almeida y algunos otros, pero es una historia muy interesante que poco conocía. Bien, pues ahí está un tema interesante de las defensas sociales, ¿verdad? Que tuvieron que hacer eso para defenderse de todos, porque llegaban unos y arrasaban, llegaban los otros Muchas gracias. y, y y todos los golpeaban, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues realmente gracias, Pedro, y un aplauso, ¿no?